Muy buenas gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ya viste en la miniatura y en el título, te voy a mostrar la mejor base de monitor que yo adquirí, que ya más adelante te voy a decir cómo fue que la hicimos. Y esto se debió a que mi monitor pues no tiene ajuste de altura, por lo que me quedaba muy abajo y era incómodo y también poco saludable tenerla hacia abajo. Así que lo que hice cuando recién armé mi computadora hace más de un año, casi dos, fue utilizar una tablita como esta que en esencia se usa para los pisos, pero era lo que tenía en la mano. Y usé de patas cubos de Rubik, que era lo que tenía que fuera del mismo tamaño. Entonces me era bastante funcional y así lo tuve muchísimo tiempo, como te estoy diciendo. Pero después estuve observando o vi varios productos que ya los venden como la base del monitor, porque se me hace mucho más accesible tener algo así que comprar un monitor que tuviera un ajuste de la altura de la pantalla, ¿no? Entonces, cuando los vi inicialmente, mi primera idea fue querer hacer uno yo mismo, porque como ya sabrán algunos del canal, me gusta mucho que las cosas que yo veo que pueda hacer, las hago. ¿Y cuáles eran ellas? Yo quería que la base de mi monitor tuviera una base de carga inalámbrica, tuviera algún otro orificio para poner alguna memoria, algo accesible, tener un hub de USB y tener bocinas. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a hacer en algunos casos, en algunos momentos directos, y lo hago con otra persona, no puedo tener dos auriculares para que esa persona escuche las alertas, escuche el juego o escuche cualquier cosa que yo estoy haciendo. Entonces con unas bocinas externas pues era mucho más fácil y no quería, porque mi espacio no me lo permite y no lo veía viable tener unas bocinas externas, sino quería todo eso junto. Y de ahí vino la idea de diseñar mi propia base de monitor. Y inicialmente pues quise utilizar lo que era la madera. Incluso aquí tengo esta, que no se alcanza a ver por el filtro que tengo de desenfondo, pero incluso tengo las marcas del diseño que yo quería hacer inicialmente. Pero eso tenía las dificultades de que no contaba con las herramientas que yo necesitaba, porque por ejemplo la base de carga inalámbrica quería que embonara en la madera, no que fuera un orificio y que cayera, o sea, sino que fuera algo que se viera que estuviera todo incorporado, por lo que necesitaba herramientas que no tenía. Yo nada más tengo serrucho y un taladro y ya está. Entonces con eso no lo podría hacer. Pude haber optado por ir a alguna carpintería, decirle lo que me hiciera, pero en ese tiempo fue cuando adquirí también una impresora 3D, que fue o es una maravilla, aún me sigue sorprendiendo todo lo que se puede hacer. Y de ahí se me vino la idea de diseñar mi propia base de monitor, pero con impresión en 3D. Y aquí me dio una media pincelada de todo lo que implica el diseñar algo, porque es pensar en muchas cosas que ya más adelante verán que este diseño no es el más óptimo, tiene algunas mejoras. Y como no tenía ni idea de impresión de 3D y mucho menos del diseño de las piezas, lo que hice fue entrar a la página de Tinkercad, que si no la conoces es como de lo más básico. Te permite también diseñar algunos circuitos y algún parte de código, me parece, pero es muy intuitiva. Pero también tiene algunas otras limitantes, no te deja hacer tantos ajustes como si ya fuera un programa más para experimentados, pero para mí era lo que yo necesitaba, lo que yo le podía entender. Así que lo que hice fue sacar medidas, ir probando lo que yo iba a querer. Tuve las piezas que yo le quería incorporar, como les dije, la bocina, la carga inalámbrica, el hub, y los medí, hice los orificios como se tenían que hacer. Y de ahí también era pensar el cómo que embonara todo. Por ejemplo, las bocinas solo embonan dentro de la base. No es que estén atornilladas ni nada, sino que solo embonan, y tenía que pensar, aunque pareciera muy sencillo al momento de que tú lo diseñas así, de qué superficie tiene que ir más grande que otra para que pueda embonar, era un poco complicado, o a mí se me hizo un poco complejo, pero me inspiré en la carcasa que tenía la bocina como tal, porque la saqué de unas que ya tenía, para ver cómo era el mecanismo de sujeción, porque tampoco estaban atornilladas. Ya vi cómo eran, hice una prueba y quedó. Y así con el resto de piezas, ¿ok? Pero al momento de estar diseñando se vino otro problema, que fue el tamaño de la base. Mi impresora 3D solo puede imprimir 20 centímetros por lado, de todos lados, X, Y, Z, solo 20 centímetros. Entonces, mi base de monitor yo quería que tuviera alrededor de 50 centímetros, incluso más, por lo que era imposible imprimirla en una sola pieza. Y ahí también surgió una de las ideas que yo tenía principales al momento de hacer esta base, que de hecho la contemplé desde que estaba haciendo el diseño en madera, y es que quería que tuviera una parte transparente. No sé, yo quería que fuera transparente y blanca. Eran las únicas ideas claras que yo tenía en la cuestión del diseño, que era un diseño minimalista, y creo que eso transparente era lo que quería. Entonces mi solución fue hacer dos piezas que fueron los dos costados de la base del monitor, para empezarlas a imprimir y dejar un orificio entre ellas para que lo que las conectara fuera el acrílico o el vidrio que las uniera entre sí, para que pudiera estar sobre el monitor.
Inicialmente el acrílico fue mi primera idea porque ya había trabajado con él y no es tan caro, es fácil de cortar, por lo que compré una plancha de acrílico, corté la medida que yo ocupaba y la empecé a colocar. Esto fue ya una vez que había logrado imprimir las dos partes separadas y que todo embonara a la perfección, porque como dije, al ser una impresión 3D con las medidas que tú pones, si te llegas a equivocar en unos milímetros y ya no embona, es difícil que lo puedas reparar porque es plástico, es impresión 3D, a lo mejor la tienes que volver a imprimir. De hecho, la primera base o el primer intento que hice se imprimió, pero hubo un error en la impresión en donde se desfasó el eje de impresión y quedó como desviada desde una tercera parte de la base, por lo que no me sirvió para nada. Entonces tuve que aprender un poco más sobre la calibración, sobre el ajuste, para que no ocurriera ese tipo de cosas. Incluso ya después le quise dar algunos milímetros extra a los hoyos o a los orificios que yo le había dejado para colocar las piezas que te había comentado, para que no hubiera problema de que no embonaran. La base de carga magnética es circular y la impresión 3D no es que haga un círculo perfecto, sino que son en base de líneas cortas en las que lo va haciendo. Entonces tuve que dejar un poco más de milímetros para que no me ocurriera eso. Y aún así se dejan cosas. Por ejemplo, el cable que se conecta a la base de carga magnética, la cabeza es más ancha que el cable. Yo solo había tomado en cuenta el cable, por lo que con calor tuve que derretir un poco más esa apertura para el cable. No se ve mal porque está un poco escondida, pero si uno la quita y se toma el tiempo de observarla, se da uno cuenta de que ahí hubo algo, ahí hubo trampilla, ¿no? Y cuando puse el acrílico surgió el otro problema y era la estabilidad, ya que el monitor pues tiene su peso y al momento de colocarlo encima se abrían las patas, porque las patas están huecas, por así decirlo, no pesan mucho, el acrílico tampoco es tan rígido, es flexible. Entonces al colocarlas el acrílico se dobla y las patas se abren. De ahí surgió la idea de ponerle algunas patitas con las mismas rebabas o con el mismo material que quedó al imprimir las bases. Y fue lo que hice y aproveché para colocarle tiras RGB adentro para que se viera un poco más llamativo, ¿ok? Pero no me convencía del todo todavía. El acrílico era muy inestable, era muy flexible y a pesar de las bases y a pesar de lo que hice no me terminaba de encantar. Entonces opté por comprar vidrio, una placa de vidrio del mismo tamaño. Afortunadamente el orificio para el acrílico también lo dejé más ancho, por lo que aunque el vidrio era un milímetro más ancho, sí pudo entrar y embonar perfectamente ahí. Y quedó mucho más estable, ¿ok? Y bueno, ya una vez que pude ensamblar todo, colocar todo, pues este fue el resultado. Me gustó mucho el resultado, el aspecto minimalista que yo quería tener se mantuvo, estoy bastante conforme y pues nada, entonces si quieres hacerlo tú también te recomiendo, si lo quieres hacer de madera también hubiera funcionado, incluso hubiera sido mucho más estable por la madera. Espero que este video te haya gustado, deja tu like para que otras personas sepan que este video puede ser de su interés y ayuda. Sin más, me despido de ustedes esperando que tengan un excelente día. Chao, chao.